¿verdad? Así se llama. No, no es cierto, ¿no? Para nada, no, al contrario, pues bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, en este caso que se llama Fundamentos de Física, para ya los ingenieros en Ingeniería en Gestión Empresarial, ¿no? Entonces, que de hecho es una carrera muy interesante, que prácticamente, pues bueno, tiene una aportación muy importante en cualquier espacio donde se ubique, ¿no? Ya puede ser en una industria, ya puede ser en un negocio propio, o a través incluso, debido a la experiencia, pueden llegar a ser incluso consultores, ¿no? Como ingenieros en gestión empresarial, pues bueno, pueden ocupar diferentes, como comentaba, puestos en diferentes áreas de una empresa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? Y bueno, pues comentarles, buenas tardes a todos, espero que se encuentren todos, la verdad, muy bien, igual que toda su familia, ¿no? Se encuentren muy bien todos y cada uno de sus integrantes de su familia, y bueno, los saludo desde el Salón 28 del edificio Rosa del Campus 2, aquí en el Tecnológico Nacional de México, en este caso, pues el campus Celaya, ¿no? En la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y la verdad, pues siempre es un gusto nuevamente estar aquí frente a ustedes. Esperemos pronto y todas las cosas se vayan dando para tener clases de manera presencial, pero eso ya nos lo irá dictando nuestras autoridades correspondientes qué pasos debemos seguir para ello, ¿no? Bueno, entonces para comenzar esta clase les voy a compartir un material que en su debido momento se los voy a compartir a través de la carpeta de Google Classroom, en la cual es un libro. Es un libro, básicamente, es un libro que hace tiempo, me imagino que ya lo pueden ver en su pantalla, ingenieros, y si no es así, por favor, confírmenme. ¿Sí ya lo pueden observar ese libro? Sí, se ve, profe. Sí, ya se ve, profe. Bueno, es un material, muchas gracias, perfecto, más que bien. Entonces, es un libro que se llama La evolución de la física. Y en este caso, pues bueno, ahí están los autores, cuál en su debido momento ellos lo presentaron. Y este libro, bueno, tiene una traducción, básicamente es una biblioteca científica de esa editorial, que es una editorial española, en la cual pues habla de manera muy general. Aquí viene el reverso de ese libro, que yo creo que es a veces una parte importante cuando alguien va a adquirir un libro y no sabes de qué trata. Pues bueno, prácticamente lo que es las primeras páginas e incluso la contraportada, o sea, el lado opuesto de la portada, por llamarlo así, dice una pequeña reseña de ese libro, ¿no? Y aquí la podemos observar, espero que así la puedan observar ustedes, ingenieros. No sé si se ve un tanto pixeleada, pero debido al tamaño, pues sí se va cambiando, ¿no? Y dice lo siguiente: con este libro o material pretendemos explicar a grandes rasgos las tentativas de la mente humana para encontrar una conexión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Esta definición, dada por, en este caso, Albert Einstein y Leopold Infield, autores del libro, puede dar una idea muy aproximada del tipo de obra que encontrará el lector, ¿no? Ya específicamente dice La evolución de la física, uno de los libros clásicos de la ciencia más representativos, constituye un instrumento imprescindible para todos, en este caso, para todo estudioso de la física, y una lectura amena y provechosa para el hombre, pues en este caso, común y corriente, aunque lo dicen de la calle. Sin tecnicismos, el libro expone claramente el desarrollo de la física clásica desde su génesis hasta su declive, sin olvidar, por supuesto, la teoría de la relatividad. En este caso, la palabra génesis es origen, a eso se refiere, ¿no? Y hasta su declive, en este caso, creo que no es la palabra correcta, en mi caso muy personal. Yo más bien creo que hasta cierta determinada etapa, porque en realidad la evolución de la física en la actualidad sigue creciendo, hay cosas nuevas, cada día está la ciencia, está trabajando, está preparando cosas, pues cada día pues mejores, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es parte de lo que tiene que ver con este material, que se llama así, como les comentaba, tiene por título La evolución de la física. Pero recordar, no es que no esté de acuerdo, sino simplemente desde mi punto de vista muy particular, creo que esto de esta palabra que voy a señalar, pues no, creo que deberíamos utilizar otra, porque en realidad, como les comento, la ciencia física, no se diga, es constante evolución, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces de aquí vamos a continuar con, bueno, este es material, les comento, lo voy a proporcionar posteriormente en la carpeta de Google Classroom. Ahí voy a cargar algunos materiales, específicamente que nos puede servir de mucha utilidad para la clase, ¿no? Como parte como un libro de cajón, vamos a llamarlo de esa manera.
Entonces, pues vamos a comenzar con parte de este libro, ¿no? Aquí viene la editorial, el año, que ya es hace ya algún tiempo. Pero bueno, aquí prácticamente el prólogo nos habla de manera muy general algunas cosas tentativas del ser humano para comprender el mundo físico que lo rodea, son tan antiguos como su historia, ¿no? Aquí nos hace mención en las primeras líneas. Y luego ya nos hace antes, como fue Galileo Galilei y Isaac Newton. En este caso dieron un paso gigantado en este sentido, ¿no? Durante las 2 centurias o siglos siguientes, sus teorías permitieron un acelerado avance en la física, que culminó con los trabajos en este caso, de Michael Faraday y James Clerk Maxwell sobre los fenómenos electromagnéticos. Yo trabajé sobre algunas investigaciones que hice que todavía estoy realizando sobre James Clerk Maxwell, ¿no? Sobre lo relacionado a los fenómenos del campo magnético. Son temas muy interesantes, laboriosos, pero son muy bonitos. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Pero a finales del siglo pasado se comprobó que ciertos fenómenos físicos resultaban inexplicables según las concepciones clásicas. De ahí, de los intentos realizados en este caso aquí voy en estas líneas, de los intentos realizados para interpretarlos, nacieron dos nuevas revoluciones teóricas, lo que fue la teoría de la relatividad y la de los cuantos. Entonces aquí podemos manejar que existe básicamente esta teoría de la relatividad y los cuantos, estamos hablando de la física moderna, es algo que más adelante vamos a ver. Y lo relacionado a Galileo Galilei se refiere a la física clásica. Entonces, en este caso, parte de esta clase la vamos a ir trabajando en esos dos sectores, tanto en la física clásica como en la física moderna, o también llamada mecánica clásica o mecánica moderna, ¿no? En este caso dice, los científicos, los que hicieron posibles los científicos que las hicieron posibles, uno destaca claramente Albert Einstein, y con razón, porque él fue el creador de la primera y uno de los principios artificiales de la segunda, ¿no? Si se fijan, este material, como ya es del año anterior, del año de 1986, aquí falta agregar a un personaje muy importante que de hecho no está en el libro. En este caso se llama Stephen Hawking, ¿sí lo recuerdan? De hecho hubo una película sobre este personaje. ¿Alguien nos podría hablar respecto a la historia de este personaje que se llamó Stephen Hawking, que de hecho ya falleció? ¿Alguien nos puede dar una aportación, ingenieros? Pero no se montonen uno por uno, tranquilos, no se montonen, despacito, poco a poco. Levanten la manita alguien si nos quiere hacer favor de... Adelante, ingeniero. Pues Giovanni. yo solo... Sí, profe, buenos días, Adelante. o tardes, perdón. Y no se preocupe, estamos días todavía. Adelante, ingeniero. Bueno, lo que recuerdo de esa película, que, o sea, no me acuerdo bien cuál era su teoría, pero la iba descubriendo conforme avanzaba con su vida, porque llevaba una vida amorosa que era algo complicada, porque se tornó complicada a partir de su padecimiento. Pero él era, no sé si estaba estudiando para físico o algo así, pero iba descubriendo cosas a través de su vida personal. Es lo que recuerdo así muy vagamente, profe. Claro que sí, muchas gracias por su aportación, ingeniero Giovanni Ledesma. Sí, eso es muy importante lo que nos comenta. Si alguien más quiere, con toda confianza, ingenieros, pueden buscar ahí si están conectados en su computadora o su teléfono móvil, investiguen, ¿no? ¿Quién fue Stephen Hawking? Y nos lo comparten, ¿no? Yo creo que la información la tenemos a la mano, pues hay que tomarla y hay que usarla, ¿no? Si alguien más quiere participar, dándonos a conocer algo de esta historia, de este personaje, de este científico británico, pues por favor háganoslo saber, ¿vale? Muchas gracias, ingeniero Giovanni. Le agradezco mucho. Si puede bajar su manita, se lo voy a agradecer. Gracias por su aportación y sus comentarios, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera compartir algo más? ¿Quién dijo yo? Por favor, levante su Pues manita. lo de su teoría de los agujeros negros que emitirán radiación. Exacto. Ok. Sí, de hecho, ¿tiene alguna relación, mi estimado ingeniero Jaime Eduardo, con alguna película que nos mencione algo de agujeros negros? ¿Usted que recuerda aquí en este momento, así rápidamente? Que su teoría, pues en realidad sí es válida, ¿no? Y se aplicó y se tocó como base para una película. No sé si recuerdan el tema de esa película. ¿La de Interestelar? Afirmativo 10-4, pareja. No, no es cierto, ingeniera Fátima. Así es, efectivamente, en esa película de Interestelar,
Es una película que, bueno, recibió varios premios de la Academia en su debido momento, pero a su vez es una de las películas, por mencionar varias, creo que es la única, la cual está basada en muchos teorías, conceptos y principios científicos. O sea, tiene un fundamento científico bastante fuerte. Incluso hay personas o científicos que trabajaron en esa película, en la cual ellos aportaron parte de sus teorías, y una de ellas tiene que ver con lo que acaba de mencionar, con la teoría de los agujeros negros que emiten una determinada cantidad de energía, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero Jaime Eduardo y ingeniera Fátima Cortés. Muchas gracias por sus aportaciones. ¿Alguien más que nos desee compartir algún punto de vista respecto a la vida de este personaje o de alguien más? Adelante, ingeniero Jairo Emanuel, por favor. Profe, pues yo no sé mucho de él, pero según creo que él trató de unificar, creo, la teoría de la relatividad con una de Einstein, ¿no? Correcto. Sí, así es, Bueno, efectivamente. De Einstein, pero sí, creo sí. que sí algo escuché de eso. No, de hecho, incluso, mire, si con toda confianza, ingeniero, si pueden buscar allí la información en la red, háganlo. No hay que ocultar esa información, al contrario, es abierta. Y eso puede ayudar a complementar lo que nos acaba de explicar el ingeniero Jairo Emanuel. De hecho, él era su objetivo, ¿no? Unificar las leyes anteriores que, bueno, se presentó con Newton y luego con Albert Einstein. Entonces, unificarla en una sola ley. De hecho, probablemente tal vez exista más adelante otra persona con ese desarrollo pensante y nos podamos llegar a ese punto de partida, ¿no? Pero en realidad existen muchas cosas, pero su objetivo de él era, dentro del trabajo de los agujeros negros, también la otra era la unificación de esas leyes que ya existen en una sola, ¿no? Por eso dice unificar, unir, o solamente tener una sola teoría o sola ley referente a pues una ley física muy importante, ¿no? Pues muchas gracias, ingeniero Jairo. Emanuel, ¿alguien más que nos desee hacer una aportación de este personaje o de algunos otros? Con todo gusto, está abierto. Que ¿Sí? lamentablemente falleció antes de la primera fotografía de un agujero negro. ¿Quién? ¿Albert Einstein? No, Hawking. Stephen Hawking. Sí, de hecho, así es, ingeniero Albert, bueno, le iba a decir Albert, Albert Hernández. Bueno, de hecho es Alberto Hernández, gracias por su comentario. De hecho es tocayo de Alberto Einstein, ¿no? Son tocayos, ¿no? No, y de hecho, bueno, ese comentario la verdad no lo conocía hasta ahorita que nos lo comparte, ingeniero, pero bueno, a final de cuentas, parte de esas teorías, muchos de sus investigadores en su momento, pues no tuvieron la posibilidad de poderlas ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acordé del personaje de Galileo Galilei, que su teoría en relación a que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues era claramente verídica, pero lo echaron abajo, ¿no? Pero él propuso que algo que realmente él estaba seguro de ello, no supieron o no tuvieron la capacidad de decir que efectivamente darle la razón, ¿no? Como en el caso ahorita que nos comenta de Stephen Hawking, pues bueno, él en sus teorías lo propuso, que tiempo después, pues lógica, debido a su desarrollo pensante y estudios, pues llegó a esa conclusión. Y bueno, no pudo culminarla en verla, pues qué tristeza, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que llegan a suceder, ¿no? Dentro de la investigación. Muchas gracias por su aportación, ingeniero Alberto Hernández. ¿Alguien más que nos desea hablar de algún otro personaje? ¿No? Ok, bueno. Entonces continuamos con parte de la presentación que les comentaba de este libro, que les digo, no alcanza a hablar sobre este investigador, pero bueno, aquí estamos haciendo partícipe de sus aportaciones, ¿no? Continuando con el texto, ¿alguien nos desea ayudar a leer este texto que estoy marcando? ¿Alguien dice yo? ¿Alguien desea levantar su manita y decir, yo lo leo, profe? Adelante, ingeniera Mari Carmen. Es tan amable, se lo voy a agradecer mucho. Dice, la mayoría de la gente está convencida de que las nuevas teorías físicas son indescifrables para los no especialistas. No especialistas. Muchos se mostrarían escépticos si alguien les dijera que en su ciencia dichas teorías son tan comprensibles como los conceptos newtonianos que aprendieron en la escuela, aunque desde luego son muy pocos los que están capacitados para hacerlas comprender.
Pues bien, no solo es posible escribir un libro en el que se expliquen los nuevos conocimientos de la física de un modo perfectamente comprensible para el no iniciado, sino que el propio Einstein. Einstein, en colaboración con otro eminente físico, Leopold, escribió un texto de estas características. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, estimada ingeniera Mari Carmen, por su lectura de este pequeño párrafo, ¿no? Entonces ahí pueden observar, pues bueno, parte de lo que hace la aportación, ¿verdad? De lo relacionado a las teorías físicas. Entonces, pues bueno, es información muy interesante, ¿no? Y bueno, aquí habla un poquito más sobre parte del libro, que es la evolución, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, no sé si alguien igual, ingenieros, alguien que nos pueda ayudar a leer parte de ese texto, por favor, si es tan amable. O bueno, vamos a que sea una persona que lea este pequeño texto y alguna otra que nos lea el siguiente, por favor. Yo, profe. Permítame, déjenme identificarlo, ingeniero, por favor. Ingeniero Carlos Uriel, muchas gracias, si es tan amable, por favor. Adelante. Este es el libro La evolución de la física, el que nos honramos de ofrecer al lector de lengua española. En él, Einstein e Eiffel describen con un estilo claro y directo los principios, conceptos de la física, dando un repaso a las etapas cubiertas por esta rama de la ciencia desde su primera edad de oro, la de Galileo y Newton. Ok, muchas gracias, ingeniero, por su aportación. Entonces aquí, como pueden ver, ya habla específicamente de lo que se va a hablar del libro. Habla prácticamente de dos personajes que fueron los que, de una otra manera, tuvieron una importancia muy amplia en la física, muy importante. Y aquí también nos habla de las etapas de la ciencia, que eso vamos a verlo un poquito más adelante en unos videos, que terminando parte de este texto los vamos a ver. Desde la primera edad de oro, y en este caso ya hablando de Galileo y Newton, ¿no? Que fueron son dos pilares importantes de la ciencia física, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿alguien más que nos pueda ayudar con leyendo el siguiente texto, por favor? Dice, en este libro fue escrito, de cierta Yo, manera. profe. A ver, permítame, deje identificar quién es. Guadalupe, ¿cómo se apellida, ingeniera? Guadalupe. Sonia León Moreno. Sonia, ok, por favor, estimada ingeniera, si es tan amable. Okay. Dice, este libro fue escrito en el ya lejano año de 1938, pero el tiempo no ha pasado para él. Cierto es que, desde aquella fecha hasta hoy, diferentes ramas de la física han experimentado un desarrollo sin precedentes. Recordemos, por ejemplo, la electrónica o las partículas elementales, pero las teorías que forman su tronco principal siguen incólumes y es de prever que tendrán una larga vida. De todos modos, las escasas actualizaciones que el libro necesita se han añadido en forma de notas al pie de la página. Terminamos este prólogo haciendo una frase que Leopold Infeld escribió años después del fallecimiento de Einstein. Me siento muy feliz al comprobar que este libro sigue plenamente vivo después de su muerte. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ingeniera Guadalupe Sonia, ¿verdad? Si no me equivoco, Sonia sí. León, ok. Sí, muchas gracias por hacer lectura de este texto. Y como pueden ver, pues bueno, es un libro que fue en el año de 1938, por consecuencia, pues hay muchas cosas que quedaron todavía pendientes por checar, incluso yo creo que debe existir otro material que se refiere a la continua evolución de la física, ¿no? Entonces, como pueden ver, porque fue del año de 1938, pero bueno, los avances de la física pues continúan la evolución, sigue avanzando cada día más, ¿no? Y eso pues es obvio de que si alguien escribe un libro y ese libro se empieza a publicar el siguiente año, pues obvio que ya hay acontecimientos que ya no pueden incluirse dentro de ese material. Entonces las investigaciones continúan constantemente a pasos agigantados, como podemos ver ahorita con el virus que tenemos, el virus que ahorita en el cual pues existe en todo el mundo, pues de cierta manera cada día se están haciendo mejoras, pero como ustedes pueden ver, ya evolucionó y hay una nueva variante de ese virus. Entonces, como pueden observar, pues tienen que hacer más investigaciones pues para contrarrestar y encontrar la fórmula adecuada de poder hacer que este virus pues no ataque y no haga que pues personas empiecen a perder la vida, ¿no? Entonces, como pueden ver, la ciencia avanza a pasos agigantados y es una evolución constante.
Bueno, entonces, esto es parte de este material. Como pueden ver, ese es un libro que de cierta manera pues nos va a servir pues para continuar con parte de esta clase que se llama, con esta unidad que son antecedentes de la física, y de ahí pues se mencionan varias cosas en relación a personajes que en su momento pudieron existir, que de hecho este libro, como les comento aquí dentro de sus capítulos, nos habla sobre el Génesis, que es el origen, y la ascensión, en este caso que es que empieza ascensión, que empieza a crecer, elevar, desde el punto de vista mecanicista, que tiene que ver un tanto con los inicios de quién, con el origen de la mecánica clásica, o en este caso que es la física. Y aquí empieza con algunos puntos importantes, o algunos temas, por ejemplo, es el gran misterio, la primera clave, los vectores, que de hecho son muy utilizados en mecánica clásica, el enigma del movimiento, una clave que pasó inadvertida, el calor, ¿es el calor una sustancia? La montaña rusa, la equivalencia, el fondo filosófico, que esto tiene que ver un tanto más con los griegos, porque los griegos fueron grandes filósofos, aunque por situaciones de la vida muchas de sus teorías o filósofos, pues algunos dejaron huella, ¿no? En este caso, por ejemplo, Aristóteles, que fue uno de ellos, hay alguno otro que es Tales de Mileto, en el cual ellos trabajaron, sobre todo Tales de Mileto descubrió que existe una piedra que es la magnetita, con la cual dio parte al origen, ¿verdad?, del magnetismo. Aristóteles, pues bueno, de hecho, él generó un sistema que se llamó el sistema aristotélico, en el cual la Tierra era el centro del universo, y es algunas cosas vamos a ver en su debido momento, y luego la teoría cinética de la materia, que son algunos temas de esta unidad. La otra unidad número 2, o el capítulo 2, habla sobre el ocaso de la concepción de la mecanicista de la física, y ya se mete sobre otros temas ya más específicos, como dos fluidos, que tiene que ver con la parte de la electricidad, los fluidos magnéticos, que son parte de los campos magnéticos, la primera dificultad seria, y necesitamos echar un clavado a ver sobre ese tema, la velocidad de la luz, que de hecho es, ¿qué son? ¿Qué? 3.8 por 10 a la 9, en la cual se viaja la velocidad de la luz, en este caso, y de ahí surge también la necesidad de utilizar, o el estudio de la luz, que fue en este caso Isaac Newton, en el cual pues tomó, precisamente en una época de pandemia, también en aquel entonces, él se refugió en su ciudad natal, y él empezó a través de una rendija de la puerta, entraba una luz, y empezó a jugar con ella, y ahí es donde descubrió que la luz se puede descomponer, en este caso en un arco iris, ¿no? Pero bueno, son tantas cosas que podemos ir mencionando. Luego viene la luz, considerada como una sustancia, el enigma del color, que tiene que ver con la luz, que es una onda. A final de cuentas, una onda pues tiene que ver con se propaga la luz a través de ondas, o a través de cuantos de luz o de energía, ¿no? Entonces, son temas bastante interesantes. La teoría ondulatoria de la luz. Entonces, todo esto, si están observando, tiene que ver mucho con el tema de quién, de la luz, en este caso, que por lo que estamos analizando. Luego, el otro tema son longitudinales o transversales las ondas luminosas. Pues efectivamente, ¿no? Hay dos formas, ¿no? Unas que trabajan en forma horizontal y otras que viajan en forma vertical. El éter y el punto de vista del punto de vista mecanicista, ¿no? El éter es el espacio, la nada, por decirlo de esa manera, ¿no? Y bueno, podemos seguir hablando de más temas de este material bibliográfico, capítulo. El capítulo 3 habla sobre el campo y la relatividad. Aquí ya empieza a hablar un tanto sobre los estudios que empezó a hacer Albert Einstein. En este caso, los dos pilares de la teoría del campo, la relatividad del campo, el campo y el éter. En este caso, tiempo, distancia y la relatividad y la mecánica. Y luego empieza a hablar sobre la geometría y la experiencia fuera y dentro de un ascensor, porque hizo unas propuestas, la relatividad general y su verificación, y luego lo que se refiere al campo y la materia, ¿no? Entonces, luego viene ya, ese es el tercer capítulo, continuamos con el tercero, ya se mete con un tanto con algo más pequeño, que tiene que ver con los cuantos elementales de la materia, los cuantos de la luz, espectros de rayas, ondas de materia, ondas de probabilidad física y la realidad. Y así podemos entrar a otros capítulos. Bueno, pues prácticamente son los tres. Entonces, este libro pues, nos habla de manera muy general de lo que vivió en su debido momento, o lo que desarrolló Albert Einstein junto con otro personaje, que era Leopold Infield, relacionado a este campo de la evolución de la física. Entonces, pues bueno, esa es parte de este material, como les comentaba, en su debido momento se los voy a compartir,
a través de la carpeta de Google Classroom, por si desean hacer alguna consulta o alguna investigación, ahí lo puedan realizar, ¿no? Ok, entonces pues ahorita voy a cerrar esta pantalla, ¿sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros, que quieran realizar? ¿Algún comentario que deseen hacer? Con todo gusto lo pueden realizar. No, profe, todo correcto. No, todo bien. Ok, bueno. Entonces, pues bueno, voy a dejar esta presentación y vamos a continuar con lo siguiente. Entonces, este material, como les comentaba, habla a partir desde el año de 1935 y de hecho, bueno, ha tenido cambios, lógicamente por la editorial que fue en 1986, la editorial que nos presenta este material que se llama Evolución de la Física, pero debemos recordar que hace ya muchos siglos hubo personas que de otra manera, en este caso los griegos, ¿no? O incluso en la etapa de los griegos, pues bueno, hubo personajes importantes que hicieron muchas cosas en relación aquí, pues, a la ciencia física. Entonces, para ello les voy a compartir un pequeño video que se llama La física antes de los griegos. Nada más permítanme, ahorita les comparto este video. Déjenme aquí entrar al chat y yo ahorita les comparto ese video que también se llama pestaña. Se llama La física antes de los griegos y después vamos a ver otro que se llama La física en la antigua Grecia. Entonces voy a compartirles este material. ¿Ya lo pueden visualizar, ingenieros? ¿Sí? ¿Ya lo pueden ver en sus pantallas? Sí. Entonces, como pueden... Ok, muchas gracias. Como pueden observar, ahí parece de cierta manera, en este caso, una imagen, una pintura en la cual pueden observar que en esa pintura se ve prácticamente una parte de nuestro planeta, del planeta Tierra, en el cual, pues bueno, se ve un personaje que está aquí pues, prácticamente como arrastrado, y sale, ¿verdad? Sale del planeta, ¿no? En este caso, aquí se ve la mano, se ve parte de la nuca, en donde, pues bueno, en la Tierra está dividida en dos partes, en este caso la Tierra, el planeta, en este caso se ve parte de un territorio, desconozco cuál sea, y luego tiene estrellas y luego el Sol, indicándonos que es el día y la tarde o la noche, ¿no? A través del Sol es el día, y a través de las estrellas o la Luna, pues viene siendo la noche, en el cual, pues este personaje sale un tanto fuera de la Tierra, para conocer o investigar qué hay afuera ¿no? Entonces ahí había muchas especulaciones, muchos comentarios que en realidad, pues bueno, hasta hace algunos años empezó la carrera con la conquista del espacio, ¿no? Entre los rusos y entre los americanos, y posteriormente, pues los rusos fueron los que primeramente tuvieron, la primera, en órbita, ¿no? Una nave, en este caso que fue el Sputnik, después ahí empezaron con algunos animalitos, con Laika, que fue la primera perra o animal que pudo estar fuera del planeta, ¿no? Y de ahí empezó la evolución con la conquista de la Luna y otras cosas que hasta la fecha podemos observar, ¿no? Con algunos personajes como es este personaje que se apellida Most, que de hecho él está invirtiendo constantemente en la conquista y el establecimiento de Marte, así como también la agencia espacial que es la NASA, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hablar sobre este pequeño video que se llama La física antes de los griegos. Bueno, para ello les voy a pedir de favor de todo el material que vayamos viendo durante la clase, en este caso me hagan un pequeño resumen. Ese resumen lo hacen ustedes, ya sea en un documento en Word, o lo hacen con su puño y letra para posteriormente convertirlo en un formato, en este caso en PDF, y eso va a servir como parte de sus evidencias, como su portafolio de evidencias. Entonces, cada actividad que tengamos durante, en este caso el día de hoy, que es básicamente viernes, entonces van a generar un pequeño archivo y lo van a convertir, como les decía, en formato PDF para subirlo a su carpeta, que en su momento les voy a mandar la invitación en relación a este día de hoy, que es 27 de agosto. Si alguien, algún comentario, permítanme. Yo, profe, acerca de eso de las evidencias, ¿sí? ¿Puede ser en Word? Sí, puede ser en Word o en su momento, si lo estás haciendo en una hoja de cuaderno, también lo puedes hacer el resumen, y además que después sí les voy a pedir por la cuestión del espacio de ese sitio de Google Classroom,
Sí les pido que lo conviertan en formato PDF, sería mucho mejor. ¿Sale? Solo, profe. Ok, bueno, entonces yo en el transcurso de hoy o mañana, yo subo el espacio ahí en la carpeta de Google Classroom para que ustedes puedan cargar todas sus evidencias, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el video para que por favor estén al pendiente de él y nos habla de la física antes de los griegos. Déjenme compartirles la liga, aunque no sé si está bastante extensa. La voy a compartir aquí a través del chat por si alguien en algún momento dado, pues, lo quiere volver a reproducir, pues aquí está. ¿Vale? Entonces se llama La física antes de los griegos. Y voy a reproducir, bueno, voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche se escuche eco. Permítanme. Al inicio de los tiempos existieron los llamados fenómenos naturales, y los humanos, en aquel tiempo, empezaron a formular explicaciones que dieran razón de dichos sucesos. Cabe señalar que estos experimentos son la base de la física actual. Entre las primeras civilizaciones que dieron origen a estos experimentos encontramos a... Gracias al perfeccionamiento de un sistema calendárico exacto, tanto en la medición del ciclo solar como del lunar, los mayas alcanzaron lo que se puede considerar el mayor grado de desarrollo astronómico y científico de toda la América precolombina. Crearon un sistema de calendario Texolquín que consta de 260 días quines y tiene 20 meses, combinados con 13 numerales o arismos. Este es un calendario tridimensional porque está basado en el Sol, la Luna y la estrella Sirio, de ahí su exactitud. El Tlazolquín se combinaba con el calendario Ab, compuesto de 365 días y 18 meses uinales, de 20 días quines cada uno. El Ab mide el año solar y era la base del calendario religioso, marcando los ritos comunitarios y muchas veces señalando las ceremonias que practicaban. Según los mayas, en base a la observación y con pequeños instrumentos, establecieron que la rotación completa de la Tierra alrededor del Sol es de 365.2420 días. También conocían las fases de la Luna, la división del año lunar y el comienzo del año solar, y con base a esto predijeron algunos fenómenos naturales. Hace 500 años el pueblo egipcio creó una de las primeras y más influyentes civilizaciones del mundo. Descubrieron la medición de la altura del Sol observando su sombra, la alineación de las estrellas que les servían para orientar sus templos y pirámides, y dividieron el cielo en 36 constelaciones que utilizaron como calendario. Denominaban la física, matemáticas, medidas de longitud, cálculo de áreas, que eran utilizados para la construcción de pirámides, obeliscos, la aplicación de palancas, haciendo grúas y balanzas. Los babilonios son una de las tantas civilizaciones que aportaron grandes conocimientos en la física. Estudiaron el movimiento del Sol y de la Luna para perfeccionar su calendario. Solían designar el comienzo de cada mes el día siguiente a la luna nueva. Calcularon la periodicidad de los eclipses descubriendo el ciclo del Saros, el cual aún hoy se utiliza. Construyeron un calendario lunar con un sistema numérico de base 60, dividiendo el día en 24 horas, las horas en minutos y segundos. La historia de la ciencia y tecnología en China es larga y rica, pero tuvieron poca contribución en el ámbito de la física, como podremos observar. Entre los primeros inventos se encuentra el ábaco, artefacto que utilizaban para llevar las cuentas. Fueron los precursores del reloj del sol y del reloj de sombra, que utilizaban para calcular el tiempo. Y uno de sus grandes inventos de la antigua China fue la brújula. Con esto se finaliza con las aportaciones de las civilizaciones antiguas en el ámbito de la física. Hola ingenieros, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este video? Interesante, profe. Rápido y conciso, ¿verdad? Sí, informativo. Si alguien nos puede hacer algún comentario respecto a ello o quiere hacer otra aportación. Sí, adelante, por favor. Ingeniero Jairo. Profe, bueno, por lo que vi, pues yo siento que tal vez las civilizaciones pasadas eran más inteligentes que ahora la moderna, porque, pues no sé, o sea, tan siquiera para construir esas pirámides con tan simples objetos, medirlos, no sé, lo del sistema solar, todo eso, pues sí es como que un poco fascinante y misterioso.
Porque bueno, ahorita en la actualidad siento que pues, también utilizamos de muchos aparatos, pero no comparación como antes. Antes utilizaban poquitos y pues era con esa actitud. Sí, muchas gracias, ingeniero Jairo, por su comentario, su aportación. Sí, bueno, definitivamente, pues hay muchas cosas que en su debido momento, ¿no? En cada época se han desarrollado cosas nuevas, pero bueno, tenemos que tomar en cuenta de que ellos fueron los precursores, y como decían, bueno, escuché algún comentario hace tiempo, que nos decían que pues no tenían televisión, no tenían internet en aquellos años, por lo tanto siempre andaban ocupados y pensando en algo que hacer, ¿no? Pero no, yo creo que más bien lo que se trataba era de hacer más eficiente los medios que tenían en su debido momento, ¿no? Es por ello de que ahí surge la necesidad de por qué hacer esto y cómo hacer esto. Entonces de ahí tiene que ver mucho, creo, su imaginación y la necesidad de tener algo que les ayudara, por ejemplo, a mover las piedras, o por ejemplo, cómo construyeron las pirámides de Egipto, ¿no? Son algunas interrogantes que dicen, otros no, es que utilizaron poleas, otros que utilizaron troncos para subirlas, otros que recibieron ayuda pues, de otros seres que no son de este planeta, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? Pero muchas gracias por su comentario, ingeniero Jairo Manuel. Continuamos, creo que primero levantó la mano la ingeniero Paola de Jesús, si no me comentan. Bueno, nada más un comentario, antes de que comenzamos con la ingeniero Paola de Jesús. Sí, me parece bien, ingeniero Mari Carmen, no se preocupe, yo sé que, pues sí, el internet en ocasiones pues llega a variar debido a las situaciones por las cuales está en constante uso, ¿no? Sí, muchas gracias por su comentario. Continuamos entonces, por favor, con la ingeniero Paola de Jesús. ¿Nos quiere hacer algún comentario, por favor? Sí, profe, que en sí nosotros estamos usando lo que ellos ya hicieron, como por ejemplo los sistemas de medición y todo, para crear las pirámides, balanzas y todo eso, solo que ahora pues para nosotros es más fácil por todos los medios con los que contamos, el internet y todo eso, pero en sí todo se lo debemos a los antiguos ancestros. Sí, definitivamente así es, ¿no? Es que por eso les decía que la ciencia va evolucionando, no se puede detener. Esto constantemente se están desarrollando cosas nuevas, tanto en la cuestión de la medicina, tecnología, en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Ok. ¿Sí desea hacer algún comentario, ingeniera Mari Carmen? ¿Ya se restableció su internet? Pues más o menos todavía se tengo un poquito, pero bueno, sí, pero bueno, lo del video, más o menos lo que alcancé a escuchar, con respecto a, pues sí, como ahí mencionaban mucho lo que era su calendario, bueno, los calendarios que hicieron en diversos aspectos, eso es lo que como que uno, bueno, es lo más sorprendente que han hecho porque pues prácticamente ellos, a pesar de que no contaban con las tecnologías que tenemos ahora, tienen muchísima más exactitud de la que nosotros pudiéramos hacer ahorita, porque ellos le prestaban más atención a los tipos de mediciones que hacían, por ejemplo, como dicen que hicieron uno en base del Sol, la Luna y la Tierra, algo así, llegar a una conclusión en sí de cómo se hacen las cosas. Nada más que pues sí, eso también genera la duda de si el trabajo que ellos hicieron es verídico o solo es como hipotético, por decirlo así, porque pues no contaban con una base que les aseguraran 100% lo que estaban haciendo. Así es, definitivamente, ¿no? Pero algo que también es importante mencionar, que ellos constantemente estaban en observación de la naturaleza, ¿no? Eso es algo muy importante, la observación de la naturaleza. Entonces de ahí surge la necesidad también de que veían el paso de las estrellas, la luna, entonces había manera de que ellos le daban mucha importancia a ello, ¿no? A esa parte que es la observación, y posteriormente pues llevaban a cabo un tanto las cosas para obtener ciertos experimentos, ¿no? Que para ellos era importante, pero era observación tras observación, ¿no? Incluso algunos comentan que también ellos identificaron algunos eclipses, algunos fenómenos naturales que en su momento, pues bueno, no tenían explicación, pero sucedían, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Pues a la observación constantemente de ellos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones. Entonces recuerden que hay que hacer un resumen de este pequeño video junto con el siguiente que vamos a ver. En este caso voy a dejar de compartir esta pantalla.
para posterior compartirles otro video que nos habla. Esto fue antes de los griegos. Ahora vamos a ver otro video que se llama, en este caso, la física. Bueno, primero fue la física antes de los griegos, y ahora vamos a ver otro video que se llama, en este caso, que es Grecia en 15 minutos, o la antigua Grecia, así se llama este video. Déjenme compartírselos. Aquí está. Entonces déjenme, espero que se alcance. ¿Sabías que puedes? Permítanme, aparecieron unos pequeños mensajes. Somos Ben and Frank, la marca de lentes para... Unos videos que, pues bueno, en realidad no están dentro de nuestras manos, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a comenzar con este pequeño video que, déjenme... Es junto con el cristianismo, Entonces aquí está el video, ¿sí lo pueden observar, ingenieros? En su pantalla. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces les voy a compartir este video, incluso déjenme tomar aquí una captura de la liga para que ustedes lo puedan tener ahí aquí en el chat, se los voy a compartir. Me preguntan, profe, ¿va a querer un resumen por clase? Pues bueno, prácticamente sí, ¿no? De hecho, esas van a ser sus evidencias. Exactamente, van a ser sus evidencias, y con eso, pues bueno, va a ser parte de su trabajo que van a ir realizando durante cada clase, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, adelante, ingeniera Guadalupe, Sonia León Moreno. Yo le quería preguntar de cómo las vamos a subir. ¿Va a ser el resumen que tenemos que hacer es a mano o en Word? Sí, les había comentado que... Es bueno, que no escuché, perdón. Sí, no te preocupes, no, para nada, qué bueno que me lo preguntas. Sí, mira, aquí la situación es la siguiente. Ustedes pueden, perdón, pueden abrir un documento en Word, y conforme van viendo el video pueden ir redactando algunas cosas. O la otra, en su cuaderno, si tienen ahí sus notas, vayan haciendo su resumen. Posteriormente, ya sea en un documento electrónico o en el caso de su libreta, van a tomar imagen o lo van a convertir en formato PDF. Y ese formato PDF es el que van a subir. Más adelante voy a generar más bien el espacio para que ustedes puedan subir sus actividades a ese espacio en Google Classroom. ¿Sale? Así sería como el procedimiento, como vamos a llevar a cabo y la evaluación de esta clase, ¿no? Con sus trabajos, sobre todo. ¿Sí? ¿Está bien, ingeniera Guadalupe? ¿Sí quedó claro? ¿Sí contesté su pregunta? Ok, adelante, ingeniera Dulce Daniela, a la orden. Profe, entonces se van a ir subiendo, o sea, cada día después terminando de las clases, o cómo. Bueno, les voy a dar un determinado tiempo. En este caso, por ejemplo, hoy es viernes, tal vez les voy a dar espacio hasta el martes, ya para que ustedes puedan subir ahí su información. Y el del día lunes, pues igual forma, ¿no? Les voy a dar otro espacio para que ustedes puedan subir su información, tal vez el miércoles o el día jueves, ¿no? Así es. Ok, profe, gracias. Sí, o sea, no va a ser ahorita inmediatamente. No, tampoco. Yo sé que también hay otras cosas que se tienen que hacer, pero igual cada quien lo puede hacer de esa forma, ¿no? Si así tienen tiempo, pues lo pueden hacer en este momento, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente video, que se llama, en este caso, la antigua Grecia en 15 minutos, ¿no? Me imagino que ya lo pueden visualizar en su pantalla, ingenieros. ¿Verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces voy a... ¿Mandé? ¿Alguien desea hacer algún comentario? Perdón. ¿No? Ok, bueno, entonces voy a cerrar mi micrófono para que ustedes puedan escuchar y no se oiga eco a la hora que se reproduce el video. Entonces, cierro mi micrófono y empezamos con el video. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones.
estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura, en el mundo griego, significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta, aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, con Cleopatra como su última representante.
Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba, lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que según la mitología vivían en el monte Olimpo.
Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre Tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos entre los que se encuentran Ulises y Aquiles parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura. Parece pues que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza pues la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón, y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales: dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón; Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteliana; Mirón, autor del famoso Discóbolo; y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon, y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Hemos visto, pues, la importancia de la antigua Grecia, enormemente influyente en nuestra cultura, tanto para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia o las artes. También la cultura griega y por extensión la romana tuvo un importante auge en periodos como el renacentista o el neoclásico.
tal, ingenieros? Buenas tardes, ¿qué les pareció? La verdad, muy confuso. ¿Sí les gustó? Sí, profe, está bien interesante. Sí, ¿verdad? Sí, está muy bien, la verdad, me pareció un trabajo muy adecuado, sobre todo las imágenes, ¿no? De una otra manera nos va permitiendo ir conociendo y aprendiendo todo lo relacionado a lo que se vivió en aquellos entonces, después de los griegos, ¿no? Entonces también vimos antes de los griegos y ahora después de los griegos, y tantas cosas que se descubrieron, bueno, son algunas de tantas que hay, porque el empezar a hacer investigación sobre esos personajes, pues no se diga, pero de ahí menciona tres muy importantes, que tiene que ver un tanto con los pensamientos de los griegos, ¿no? Que era Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿verdad? Y Pitágoras, ¿no? Que son personajes que de una otra manera en la parte de la ciencia, pues tuvieron que varias aportaciones, así como otros más que en este momento no lo recuerdo, pero solamente por mencionar algunos de ellos. ¿Alguien nos desea hacer un comentario respecto a esto, ingenieros? Con todo gusto. Por favor. Alguien dijo yo. No se amontonen uno, por favor. Pues yo en general, profe, veo que pues sí, desde antes ya se manejaba pues, una filosofía, una cultura, y que ahora con el paso del tiempo pues la hemos estado modernizando. Aunque, pues yo no sé, siento que también esta de la modernización sí cambió bastante, porque si hubiéramos seguido con la misma cultura de antes, tuviéramos todos otros pensamientos. Sí, definitivamente, ¿no? Sí, definitivamente. Pues como les comento, todo va evolucionando, entonces podemos tener, si platicamos con una persona que, bueno, tiene ya muchísimos más años que nosotros, o tiene a veces la triple de edad que nosotros, pues va a haber algunos comentarios que nos vamos a quedar nosotros, oye, pero pues es que, pues eso ya no, ¿verdad? O ese comentario como que ya no va, pero a final de cuentas, pues todo esto va evolucionando constantemente, por eso les decía, incluso el pensamiento humano evoluciona constantemente, por eso ya hay a veces creencias que anteriormente eran, pues creencias, ¿no? Y tenían que ser porque así eran, pero ahora va cambiando todo, ¿no? Como por ejemplo, ahorita me recordé de una entrevista que le hicieron a un personaje que él es colombiano y a la vez es japonés, le preguntaron, ¿no? Que por qué el pescado se le cortaba la cabeza y la cola. No sé si lo recuerdan ese comentario que él hizo. Entonces él empezó a hacer esa investigación y resulta que la abuelita de la abuelita de la abuelita, resulta que dice que en ese entonces le tuvieron que mochar la cabeza y la cola al pescado porque no cabía en el sartén. Y entonces dice, mi mamá así prepara el pescado. Le corta la cabeza y la cola y lo mete en el sartén. Cuando yo le pregunté por qué, no sabía, pero era una creencia que se tenía ya de muchos años y la razón era de que no cabía el pescado, por lo tanto le tuvieron que cortar la cabeza y la cola. Y así se sigue utilizando hasta la actualidad, ¿no? Entonces, de cierta manera, esas creencias siguen perdurando, pero también hay que saber a veces por qué o simplemente hacer un cambio a ellas, ¿no? Claro, los dichos son muy importantes, que es algo en nuestra cultura en México, en Latinoamérica son muy importantes, ¿no? Pero bueno, son otros comentarios que también tienen que ver un tanto lo relacionado a este tema que se llama fundamentos de física y lo que se refiere a la física antes de los griegos y en este caso durante los griegos, ¿no? Vamos a ver todavía otros temas relacionados después de los griegos, todo lo que tiene que ver con otros trabajos que en su momento vamos a ir tomando muy en cuenta, ¿no? ¿Alguien más nos desea hacer alguna aportación respecto a esto, ingenieros? Adelante, ingeniero Giovanni Ledesma, y posteriormente viene la ingeniera Mari Carmen Soria, por favor, ingeniero Giovanni. Sí, profe, bueno, ahorita ya que va comentando eso de cómo cosas que han pasado se mantienen en la actualidad, me llamó mucho la atención lo que pasó con la ciudad de Atenas, que fue que, por ejemplo, la moneda la implementó y que aún se sigue usando, al igual que la democracia. Se me hizo muy, muy interesante eso, que como a pesar de tantos años que han pasado, aún sigue en pie. Sí, definitivamente, ¿no? Eso que ellos propusieron, pues bueno, es algo que es una aportación, como comentas, que a la fecha todavía se sigue realizando, ¿no? Incluso también la moneda, no sé si fueron ellos o los fenicios, no me acuerdo, los que inventaron ello, ¿no? Entonces, pues bueno, son aportaciones que nos permiten, ¿no? Porque se utilizaba mucho el trueque, ¿no?
Yo te doy esto, ahora tú me das esto, ahora tienes esto, también te doy lo otro. Que también era otra manera de poder compartir o comprar cosas, ¿no? Y muchas gracias por su comentario, ingeniero Giovanni Ledesma. Adelante, ingeniera Mari Carmen Soria Rodríguez, por favor. Sí, pues era algo similar, que pues es sorprendente prácticamente todo lo que ellos han hecho porque son cosas que se ven en la actualidad, pero uno no lo veía con ese sentido, o sea, como que lo veíamos como algo normal, actividades que formaban parte de nosotros, pero no lo habíamos visto desde esa perspectiva, porque yo no tenía ni idea que desde entonces ya se le conocían como Juegos Olímpicos, por ejemplo. Así es. O sea, ahorita nosotros lo vemos como un evento más, pero en realidad fue algo muy diferente. Bueno, como que la intención fue otra, porque ellos decían que era pues pues sí, para que se conocieran más lugares, o sea, que se conocieran personas de diferentes lugares. Y también su principal, ahora sí que intención era para darle alusión a los dioses. Prácticamente las actividades o juegos eran a los que vemos hoy, pero pues ya los hacen con diferente presentación. Es como dicen, como que con el paso del tiempo es lo mismo, nada más le van cambiando cosas, como actualizándola, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y que también ellos le prestaban mucha atención a cómo construían, porque por ejemplo de las 3 presentaciones, que ponían como el dórico, el jónico y el corintio, o sea, como que uno lo ve así como una decoración normal, pero ellos le daban un significado en sí, por el cual ponían esas cosas. Ajá. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, también debemos mencionar todo lo que acaban de mencionar, es verdad. Y también es necesario mencionar que parte de las matemáticas, que ahorita también aplicamos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ese se sigue utilizando. Eso es una aportación tanto a la física como a las matemáticas, que tiene que ver un tanto con la cuestión de la geometría, y que es una aportación de las matemáticas, la trigonometría, y no se diga, pues bueno, las matemáticas, ¿no? Pero todo eso fue a través de ¿qué? De observaciones, ¿verdad? A través de observaciones, y claro, también lo llevaban de manera experimental, porque construían sus edificios de una manera, pues también muy impresionante, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera hacer alguna otra aportación, ingenieros? ¿Algún otro comentario? Ok. Bueno, entonces, ingenieros, vamos a terminar la sesión del día de hoy. Hasta aquí vamos a concluir nuestra clase. Entonces, para que por favor, a través de chequen y tomen en cuenta lo que hemos visto anteriormente, hagan sus resúmenes, los cuales, bueno, les pido de favor que lo hagan en un solo documento en formato PDF. Entonces, ese archivo va a tomar en cuenta del tema que vimos, que fue en este caso del libro La evolución de la física antes de los griegos, y la Grecia y la antigua Grecia, como mencionaba ahí el título de la presentación. Entonces, me van a hacer solamente un resumen de esos tres, de eso que acabamos de ver, ¿no? Y lo van a convertir en formato PDF, y posteriormente, bueno, yo en el transcurso de hoy, o mañana, subo una carpeta a través de Google Classroom para que ustedes ahí puedan subir sus portafolios de evidencias, o en este caso, sus actividades relacionadas al día de hoy. Bueno, si no hay ningún otro comentario, ingenieros, pues bueno, concluimos hasta aquí la sesión, y pues bueno, les deseo que tengan una muy buena tarde, un buen fin de semana, y estamos en comunicación por los diferentes, pues ahora sí que, tanto en las redes sociales, como a través de, pues en este caso, pues el teléfono móvil, y a través del correo electrónico, ¿no? Entonces, pues bueno, si no hay ningún comentario, ¿alguien más que desea agregar algún otro punto de vista? Ingenieros, ¿qué dijo yo? Ok. Profe, yo tengo una duda. Bueno, no tiene nada que ver con el tema y así, pero tenía una duda con respecto al link para entrar a la clase. El que estamos usando ahorita va a ser el que vamos a usar siempre. A ver, no te escuché muy bien, no te entendí. ¿Me puedes explicar? A ver. Que si el link de Meet que usamos, bueno, hoy y la clase pasada, va a ser el que vamos a usar todo el semestre. Ok. Sí, la respuesta es sí. Sí, no nos vamos a cambiar, vamos a utilizar esa misma dirección electrónica. Al menos que haya algún cambio en alguna situación, pero no creo, va a ser el mismo. ¿Okay? Ok, gracias, profe. No, a ti, al contrario, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ingenieros, entonces hasta aquí concluimos la sesión. Profe, ay, perdón. Sí, Otra duda adelante. tengo yo. Sobre los resúmenes,
Solamente van a ser de los 2 videos que vimos hoy, ¿verdad? Bueno, pueden incluir también lo del libro de manera así muy general. Ah, ok. También del resumen, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? O sea, sí, el hacerlo en Word lo podemos decorar o algo así. Sí, le puedes poner imágenes, Ah, ok. o sea, algo que sea un trabajo. O sea, no muy formal, o sea, como yo quiera, es libre. Así es, sí, no hay un formato especial, no hay una determinada tipo de letra, no hay una tamaño de letra, colores, o sea, ustedes es abierto. Incluso si lo hacen en su cuaderno, igual le pueden poner colores, poner algunos imágenes, si así lo considera, ¿no? O si no, simplemente el resumen, tal cual, y así me lo entregan, pero nada más que sea en formato PDF. Ah, ¿Vale? ok. Tampoco hay un máximo ni un mínimo del resumen, ¿o sí? Pues bueno, si lo pueden hacer en 2 hojas, por Ajá. ambos lados, o en una sola, eso ya se los dejo a su criterio, ¿no? Ah, ok, perfecto. Muchas Sí, gracias. no, adelante, ingeniera Cindy Baeza. ¿Le escucho? Yo tengo la clase se comparte por Drive o en dónde se carga la clase. Bueno, en este caso la clase, bueno, como es una plataforma de Google Classroom, en este caso se carga automáticamente a mí, se me carga en el Drive de mi, como yo soy el principal, o bueno, en este caso el que está mandando la invitación, y posteriormente yo la subo al canal de YouTube, ¿sí? Al canal de YouTube que tengo, que lleva mi nombre, J. Jesús Villegas Auxillo, y ahí estoy subiendo todas las clases, bueno, no inmediatamente, hay un cierto periodo cuando las subo. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí va a estar en el canal de YouTube, que lleva mi nombre, J. Jesús Villegas Auxillo. No, al contrario, a ti muchas gracias, ingeniera Cindy Baeza Jiménez. Bueno, ingenieros, entonces termino la sesión y nos vemos la próxima clase, ¿sale? Que tengan bonita tarde, buen provecho y buen fin de semana. Cuídense Hasta mucho. luego, profe. Adiós, profe. Cuídense, bye, gracias. Gracias, profe. Nos vemos, no, hombre, al contrario, ustedes, muchas gracias por su atención y también por la participación de todos, ¿sale? Gracias. Que tengan muy bonita tarde y buen provecho. Nos vemos. Bye. Igualmente, profe. Hasta luego. Bye. Vamos a detener la presentación. Bye. Nos vemos. Bye, bye.